Estudiantes, de nueva cuenta, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Estaremos hablando un poquito más al respecto de cómo funcionan los argumentos y las bases que se estipulan en el derecho. Para, para ello, pues me voy a apoyar de las diapositivas. em, y bueno, comenzamos con el hecho de que existen em, básicamente cuatro enfoques en el derecho. Estos enfoques pues obedecen a cómo se están interpretando, un poco como ya se había abordado. Existe un enfoque estructural que dentro del derecho nos vamos a referir a la norma, es decir, ya la institución jurídica regulada y articulada como una ley, como una prerrogativa, como un reglamento. Luego tenemos el enfoque funcional. Esta norma, esta aplicación de la norma, siempre obedece a un hecho. Entonces, frente al hecho, ¿cómo aplicamos la norma? Es lo que nos dará origen a la respuesta judicial, es decir, si hay un proceso, hay un castigo y la respuesta del enfoque funcional se sirve de la pregunta ¿para qué? Ahora, existe un enfoque valorativo en el que nos detendremos un poco más adelante y que tiene que ver con las dos preguntas ¿por qué y por qué debe ser? Mm, Frente a la pregunta de por qué y por qué debe ser, se da respuesta con la idea de que existen ciertas normas, ciertos reglamentos, cierta justificación jurídica que nos hace concebir, sobre todo de quienes tratamos de irnos hacia el campo de las reformas constitucionales, eh, cuál es la adecuación, cuál es el fundamento, cuál es la reflexión interna del valor de esta normativa, de este reglamento. Porque como les decía, en el devenir del derecho sabemos que eh, existen juicios de valor que fueron como parte de las certezas de un tiempo y que dinámicamente han cambiado a otro. Entonces, el enfoque valorativo de por qué es pertinente esta regla y no es pertinente otra regla, eh, nos sirve para interpretar, para entender en qué momento sería funcional. Podemos poner, por ejemplo, que en la primera constitución nosotros tenemos ya 100 años, más de 100 años, 103 años con la misma constitución. Entonces, obviamente que lo que tratan de hacer todos los senadores, legistas y personas que están tratando desde el derecho constitucional de reformarla, es remachar una constitución que tiene más de 100 años de existir y cuyos fundamentos nosotros los consideramos anacrónicos. Anacrónicos en el sentido de que ya no funcionan. Es como si nos siguiéramos guiando por lo que está estipulado en el libro de Levítico y que ahora ya no funciona. Como que las mujeres en el Levítico dicen cosas como que las mujeres que comienzan su menstruación deben de ser aisladas del contacto del hombre y si un hombre las toca y solo las toca, pues se contaminarán. Son premisas que fueron funcionales a lo mejor hace miles de años y que ahora ya no lo son. De la misma manera, la constitución que tenemos de hace 100 años, la de 1917, nos está diciendo, no se imaginaba el montón de avances tecnológicos que tendríamos al día de hoy. Por eso sabemos que desde el enfoque valorativo, las personas que trabajan desde la constitucionalidad tratarán de hacer modificaciones, reformas y tratarán de analizar el impacto de las mismas.
Como les comentaba, el hecho de que haya una reforma a que los niños no puedan ir a la calle a comprar aparentemente tienditas, pues puede estar aprobada, pero no existe ninguna valoración real para llevarla a cabo. O tenemos una que a mí me importa muchísimo, que es la del Tratado de Libre Comercio y la regulación de divisas, remesas y dinero que proviene del extranjero, o también la que me interesa muchísimo, que no tenían los mismos fundamentos, pues es cómo se hace una regulación a toda la infraestructura del Estado proveniente de las tecnologías de la información y la comunicación. Como ustedes pensarán, pues en 1917 la Constitución surgió a causa de un montón de guerras y revueltas que se venían manejando y que incluso pensaban que si tú, mujer, nacías en medio de la guerra, a la mitad del estado, entre otro país, podías elegir la nacionalidad mexicana o eras mexicana. Pero esas reglas no eran del mismo valor, del mismo juicio eh, que tenemos actualmente. Entonces, como ya veo que hay un poco más de compañeros que se están integrando en este momento, me gustaría que dentro de sus comentarios dejaran la idea sobre el enfoque valorativo, qué reglamento, qué norma ustedes conocen que haya sido vigente en, en los antiguos tratados constitucionales y que consideran que actualmente tendría que darse una nueva valoración. Un poco como sucedió con la valoración hacia si es válido o inválido en la lucha con el narcotráfico o que nuestra infraestructura estructural jamás podrá albergar una contención social realista para personas con adicciones. Esa es una de las normas que actualmente encuentran nueva valoración. Entonces, me gustaría que compartieran alguna regla, norma o algún juicio que ustedes hasta ahora hayan considerado que quizás al día de hoy, de lo que han estudiado, debería de volverse a valorar. Entonces tenemos que el último fin, el último enfoque del derecho tiene una razón instrumental. Y cuando nos vamos a referir al razonamiento instrumental, es decir, que este razonamiento obedece a un hacer qué, saber hacer qué, cuál es la funcionalidad, entonces nos estaremos refiriendo a lo instrumental. Hay muchos críticos filósofos que han hablado de la racionalidad instrumental como un arma de doble filo en la era actual, porque no todo el conocimiento debe tener una finalidad práctica. Sin embargo, en el derecho el derecho es una rama tan compleja que todo lo que filosofamos frente al mismo tendrá que ver con una manera de hacerlo práctico. Entonces, como les comentaba, en esta reforma de que ya no se puede comer comida chatarra por los niños, es una reforma populista, pero no tenemos un verdadero mecanismo instrumental, un cómo llevarlo actuado. Como les decía en el caso de las drogas, pues aunque podamos aceptar que se legalicen, tampoco el Estado va a tener herramientas de contención y educación para la sociedad para que éstas no lleguen a adicciones. Actualmente el alcoholismo, que fue despenalizado desde hace mucho tiempo el alcohol, no ha llevado a una verdadera resolución para poder contener el organismo social que los pueda conducir a que en el Estado pueda haber, ¿no? Porque incluso pueda haber muchos alcohólicos, muchos drogadictos y exista una educación adecuada, ¿no? Sabemos que todavía en México ni siquiera tenemos una adecuada educación sexual, una adecuada educación frente a prevenir obesidad, ¿no? Entonces en América Latina no tenemos las mismas condiciones. Sin embargo, cada vez que se aprueba una ley, tenemos que proponer no solamente el enfoque que está desde la valoración, la función y la estructura, también debemos de considerar cómo se va a instrumentalizar. Ahora tenemos que dentro del derecho existen si bien muchos usos en el lenguaje dentro de la filosofía, en el derecho vamos a referirnos
algunos específicos valores del lenguaje, algunas específicas funcionalidades del lenguaje. ¿Por qué? Porque como les decía, este tema de saber qué es la verdad, si la verdad se puede alcanzar, si la realidad se puede alcanzar, sí nos obedece a lo que es el lenguaje en sí mismo. Entonces empecemos diciendo que cuando hacemos el análisis valora, describe y prescribe, una valoración es este análisis que se puede dar desde un fundamento jurídico, desde un fundamento hermenéutico, es decir, desde interpretar la regla, desde un enfoque filosófico, ¿no? Como de la filosofía del derecho, que tiene que ver con los principios, directrices, si es adecuado, si no es adecuado, es decir, la valoración se hace en su fundamento. Cuando decimos que describe, bueno, aquí se habla del principio de motivación suficiente, que les digo que dentro de otras naturalezas del derecho, pues es algo que no es completamente claro. Pero dentro del uso descriptivo del lenguaje, todavía nos vamos a referir a todo aquello que de alguna manera es la sociedad en sí misma y no agregamos ningún juicio de valor. Esa es la descripción, como cuando tú tienes o utilizas una serie de adjetivos calificativos para describir a una persona, de la misma manera tú vas a utilizar una serie de adjetivos, de condiciones, de circunstancias para tener este fundamento descriptivo. Finalmente, lo más importante dentro de estos usos que se aplican dentro del derecho es la prescripción. Si alguno de ustedes ya conocía esta palabra, podría poner qué es lo que entiende por prescripción dentro de los comentarios del grupo. Ahora, si no conocían el término de prescripción, que es diferente a la descripción, aquí ya hablamos de imponer juicios valorativos respecto de cómo deben de ser las cosas. No es lo mismo decirle a una persona, bueno, yo no te estoy juzgando, ¿no? Yo estoy hablando de un estado de la realidad, a decir yo considero que esto que estás haciendo es incorrecto o está mal, ¿no? Algunas veces cuando nosotros buscamos consejos con nuestros amigos y generalmente harás caso al consejo de tu amigo que realmente se adecue con lo que tú quieres hacer, estás buscando prescripciones, es decir, quien te dice cómo deberían de ser las cosas. Por eso el fundamento prescriptivo tendrá la intención dentro del derecho de prohibir, obligar, permitir, mandar, optimizar. También tenemos dentro de la gramática que una prescripción suele ser utilizada como un imperativo. Los imperativos dentro de la gramática son como tienes que hacer esto, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, tuve un problema con mi mamá, y decir, tu mamá es una persona muy ocupada, tú a veces no estás obedeciendo a lo que ella te pide, ¿no? Ese razonamiento es descriptivo, está explicando cuáles son las condiciones. Pero cuando tú le dices a esa persona, bueno, tú debes de ayudar a tu mamá para que no se moleste, ¿no? O cumplir las obligaciones que tu mamá te ha dicho. Entonces ya estás, al decir tú debes, tú tienes, tú haces, o cuando tu propia madre, tu propio padre te dice, bueno, no duermas hasta tarde, eh, te está dando una prescripción, una prohibición. Y toda prescripción dentro del derecho nos obliga, nos permite también acceder a otras ramas del derecho, a todas nuestras justicias, a toda la justicia. Eso es el uso del lenguaje. Frente a los argumentos, el argumento en el lenguaje, el argumento jurídico, configura lo que van a ser los casos. Como les comentaba anteriormente, el sistema de derecho que nosotros estamos heredando dentro de lo que son el juicio oral, así como lo han visto, no sé, en algunas series de televisión como La Ley y el Orden o en la escena del crimen, ese fundamento eh, es el que nosotros vamos a heredar para tratar de hacer juicios. Pero el lenguaje anglosajón, el lenguaje alemán,
naturalmente es sintético y al ser sintético y aglutinante tiene una estructura que ya es lógica. Pero en México, al heredar este estilo de argumentación, peticiones y modelos que están copiando o emulando el sistema europeo, el sistema de derecho de otros países, tendrán, tendrán la necesidad, la prioridad de que el caso se resuelva según una estructura lógica. Eh, un poco cómo funciona dentro del periodismo, con todas las preguntas que son pertinentes en una investigación. Cuando ustedes hacen una relatoría del caso, tendrán que responder a ciertas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué lo hizo? ¿No? O qué hizo, cuándo hizo, cómo lo hizo, quién lo hizo, dónde. Estas preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, es lo que van a generar esta estructura argumentativa. Si ustedes pueden resolver en un caso, y no solamente nos referimos al caso que es jurídico, pero específicamente en el caso jurídico, si ustedes responden a todas estas preguntas, sabrán sabrán cómo articular lógicamente el caso de resolución. Traten de prescribir, de presentar y de describir sobre todo en un caso, en una configuración de caso, la respuesta a estas preguntas. Entonces tenemos que, cuando nos referimos al cuándo, vamos a articular una fecha y una hora. Bueno, el día 21 de abril del año 2017 a las 12 horas, un poco como están los escenarios de los casos de la CNDH. También vamos a describir un lugar en Ayala, en el municipio de Ayala, ¿no? Finalmente, la acción 123 policías obligaron a normalistas a abordar un camión, ¿no? Ahora vamos, cuando digo de los policías y de los normalistas, vamos a hablar de qué sujetos interactuaron en esa acción y qué los incentivó o qué finalidades tenían. Los normalistas estaban manifestando en contra del recorte, ¿no? El nexo causal es lo que nos da la determinación, ¿no? En la gramática, un nexo es algo que nos ayuda a hilar dos razonamientos. Entonces, el nexo causal va a ser lo que determina el origen, la fuente, el conocimiento interior y el fundamento de por qué se originó tal fenómeno. Eso es lo que ustedes utilizarían como nexo causal, que es el origen, la causa, y el resultado, lógicamente, es la consecuencia. Dentro del derecho, los últimos 4 puntos que son importantísimos para determinar si esta legislación está amparando o está en contra o es algo que se tiene que coaccionar o se tiene que castigar, son los 4 elementos, son los elementos circunstanciales, el dolo o la culpa, es decir, si tú mataste a una vaca, pero no sabías que eso era prohibido, a lo mejor no tenías esa intención, que no es lo mismo que si tú matas a tu esposo, ¿no? ¿Cuánta intención tenías? Y no es lo mismo matar a tu esposo una noche que se te pasaron las copas y estabas muy mal y en ese momento reaccionaste de una manera, porque quizás tu intención en general no era esa, o como en la feminización del derecho, cuando hablamos de los hechos reminiscentes, es decir, cuando constantemente tu esposo te ultrajaba, te violentaba, te lastimaba, entonces un día, que fue un hecho reiterado, un día finalmente decides acabar con su vida, ¿no? Eso del dolo o la culpa, esa cualidad dentro de las acciones, porque es la misma acción, finalmente debería de tener en apariencia la misma consecuencia. Tú mataste a una persona, pero el nivel de probar el dolo o el nivel de probar la intención es importante. Ahora, también dentro de la participación sabemos que existen un montón de crímenes donde las mujeres, los hombres no son la primera persona, pero están participando. En un secuestro,
Hay una película muy famosa llamada Los Chicuarones, me parece que es de este Gael García, el actor mexicano muy famoso. En esta película dice en una escena, si ya vieron la película, dice en una escena el hermano, yo no quiero saber que tú estás secuestrando al niño porque yo no quiero ser cómplice, me van a llevar a la cárcel. Cuando tú sabes que una persona está cometiendo un delito como lavado de dinero, como secuestro, delitos graves como extorsión, y no dices nada, tú te estás volviendo cómplice. Y esa es una de las razones por las cuales, aunque tu participación no sea, o si alguien hace bullying y en ese bullying todos se ríen, pero una persona sale lastimada de verdad o llega a la muerte, por participar de ese escenario y no buscar a unas autoridades, también se puede demostrar que tienes un principio activo, porque sabes que hay un reglamento que te prohibiría en las mejores circunstancias participar del mismo. Ahora hablamos de la punibilidad, es decir, si existen algunas leyes, algunas legislaciones que ya son más importantes respecto a otras, o que acaban de ser sentenciadas o despenalizadas. Tenemos en el caso de, por ejemplo, la famosísima despenalización del aborto, pues es algo que antes tenía una punibilidad y en criterios contemporáneos ya no la tiene. Ahora, dentro del derecho, dentro de la argumentación jurídica, tenemos que existen distintos principios como, en cómo se estructura un argumento jurídico. Eh, Cuando nosotros podemos hacer una inferencia, es decir, cuando tenemos un razonamiento a partir de premisas, puedes tener un razonamiento, una inferencia válida. De donde tenemos que partir es del principio justificante, es decir, de la garantía misma. Este principio justificante, la garantía, la legislación, es un principio que nos permite conectar la razón con la afirmación. Si hay un nexo causal, si hay un estado, una circunstancia que lo prueba. Dentro del principio justificante tenemos también que se puede, en el caso de los derechos humanos, se puede dar con una afirmación de algo que se ha hecho o con un reclamo, como la mayoría de los casos que ustedes pueden encontrar en la CNDH, comienzan de reclamos de que se han vulnerado, se han sufragado los derechos de ciertas personas. Entonces, para repararlo, se tiene que utilizar en esta afirmación, en este reclamo, una garantía de razón. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Porque claro, yo podría, aún siendo mujer, decir que un hombre, como en el fenómeno de Me Too, ¿no? Un hombre abusó de mí o de mi confianza y puede ser creíble a nivel de las redes sociales, pero dentro del derecho no nos basta con hacer afirmaciones o reclamos, necesitamos evidencia. Puede ser una parte positiva, pero también es una parte negativa, porque en casos de violaciones no existe en México un, un perito, una certificación médica que nos puedan apoyar suficientemente desde naciones, desde una visión feminizada del tratamiento. Entonces, aunque existan muchas mujeres que quieren hacer una afirmación, un reclamo por violación, estas mujeres no, a veces no son procesadas sus reclamos porque carecen de evidencias. Y más aún si todavía formaste tu suficiente razonamiento psicológico para poder ir a demostrar o a levantar una denuncia, mientras no tengas evidencia, es muy difícil que la denuncia proceda. Entonces, eso tiene sus contras, pero también tiene sus pros, ¿no? Les digo, en ese caso de la violación o de algunos delitos, como que te robaron digamos que una persona de confianza te robó una guitarra o te robó algún artículo, una pertenencia personal, si tú no tienes ciertas evidencias que demuestran que es tuya y que efectivamente la tienen, tu principio jurídico muy difícilmente va a proceder. Pero es parte del razonamiento porque no se puede verificar o prohibir en qué medida una persona te
sufraga los derechos a partir de su participación. Entonces, si tú, por ejemplo, que es algo que ha sucedido en mi pueblo, si tú, por ejemplo, le robas una gallina a tu vecina, a lo mejor en usos y costumbres se puede resolver. Pero si tú quisieras levantar alguna demanda sobre que se ha sentado en tus tierras y tú no tienes como tal escrituras, es muy complicado que esto pueda servir. Por eso los usos y costumbres en general parece que atentan contra estos principios argumentativos que tenemos dentro de un sistema de cómo se han configurado las leyes en otros países. Es por eso necesario y evidente que puedan hacer todas estas adecuaciones siempre garantizando el principio pro persona. Si incluso los usos y costumbres te ayudan mucho más a defender tu caso de lo que te puede servir la propia Constitución o el Tratado Internacional como penalista y como legista, tú vas a tener que atenerte a lo que convenga más al principio de garantizar todas las certezas jurídicas y de igualdad de las personas. Sin embargo, los usos y costumbres realmente no tienen una legislación como tal. Frente a este principio que nos da una forma cerrada y estructurada de cómo se presenta un principio justificante a partir de la afirmación, razón y evidencia, debemos de saber que siempre se van a admitir preguntas adicionales, cuestionamientos, objeciones, alternativas para tratar de responder con argumentos, ¿no? Precisamente se puede en el derecho, en otras circunstancias a partir de la parte declaratoria, sobre todo en Estados Unidos, en esos programas que les comento, se puede acentuar una evidencia o tener una coartada cuando alguien ha cometido un delito. Sin embargo, en México regularmente que tengamos ya la legislación del juicio oral, que ya sea un hecho consumado, es algo para lo que ustedes tienen que comenzar a prepararse para que puedan admitir todas estas preguntas, todos estos argumentos, para que sepan cómo defenderse. Porque las personas que anteriormente se formaron en el derecho difícilmente aprendieron argumentación. Bueno, entonces nos quedaremos hasta aquí en esta conversación. Bueno, en este monólogo más que conversación, y les estaré mandando su próxima liga.